Muy buenas, vamos a meternos de lleno con esta guía intensiva para dominar el corazón de la gestión documental y de archivos, un tema que es sin duda clave para el puesto de secretaría en la CGR. ¡Vamos al lío! Vale, para empezar, vamos directos a la base de todo, al pilar legal. Esta frase de la Ley General de Archivos no es simple palabrería, ¿eh? Es la razón fundamental por la que este tema es absolutamente crucial en la administración pública. Fijaos que dice el Estado está obligado. No es una opción. Bueno, antes de ponernos a organizar un solo papel, es vital, es imprescindible que entendamos los dos principios sagrados que los sostienen todo. Son las reglas del juego que garantizan que un archivo tenga lógica y, sobre todo, integridad. A ver, estos dos principios son como uña y carne, trabajan juntos. El de procedencia es muy fácil de entender. Los papeles de cada institución en su sitio. No mezclamos los documentos de un ministerio con los de otro, cada uno en su casa. Y el de orden original nos dice que, dentro de esa casa, tenemos que respetar cómo se hicieron las cosas. Si un trámite generó documentos en un orden concreto, ese orden se respeta. Es como contar una historia desde el principio, no desde la mitad. Y esto nos lleva a otra idea clave, el archivo total. O sea que no podemos pensar en un documento como algo aislado. Tenemos que verlo como un ser vivo, con un ciclo de vida completo. Desde que nace, cuando se crea, pasando por su vida adulta mientras está activo, hasta su destino final. O se conserva para siempre o se elimina de forma controlada. Muy bien, ya conocemos las reglas. Ahora vamos a ver cómo se juega. Vamos a ver el proceso y la herramienta estrella que usamos para levantar un archivo bien estructurado, un archivo que de verdad funcione. Ojo, que organizar documentos no es simplemente ponerlos en carpetas bonitas. Es un proceso técnico, muy riguroso, que tiene 3 fases súper claras. No nos podemos saltar ninguna. La lógica es, la verdad, aplastante. Primero, clasificamos. O sea, agrupamos los documentos por familias, por temas, como si hiciéramos montones. Después, ordenamos. Dentro de cada montón, ponemos los papeles en fila siguiendo un criterio. Y por último, describimos. Creamos una especie de índice, para que cualquiera pueda encontrar lo que busca. Y aquí viene el quid de la cuestión. En la clasificación, las categorías no se inventan. No es algo que se nos ocurra. La propia estructura de la Contraloría, su organigrama, sus funciones, eso es lo que nos da el mapa para saber cómo agrupar los documentos. Y para usar ese mapa de forma correcta y que todo el mundo lo haga igual, no se puede improvisar. Se utiliza una herramienta oficial, un plano maestro que nos da la propia institución. Pensemos en el cuadro de clasificación documental, el CCD, como el árbol genealógico de todos los documentos de la Contraloría. Es un esquema que nos dice de qué familia más grande viene cada documento, quiénes son sus padres, sus hijos. Es nuestra guía para no perdernos en el bosque de papeles. Vale, ya sabemos clasificar, ya sabemos dónde va cada cosa. Pero, ¿y durante cuánto tiempo? ¿Y qué pasa después? Para eso necesitamos otras herramientas que gestionan el ciclo de vida de los documentos. La tabla de retención documental, la TRD, es como nuestra bola de cristal. Es una herramienta que mira hacia el futuro, se aplica a los documentos que se están creando hoy y nos dice, desde el minuto 1, todo su recorrido, cuántos años va a estar en la oficina, cuántos en el archivo central, todo su plan de vida. Y en el otro lado del ring tenemos la tabla de valoración documental, la TVD. Si la TRD miraba al futuro, la TVD mira al pasado. Es la herramienta de rescate. Se usa para poner orden en esos archivos antiguos que se guardaron sin ningún criterio técnico. Es como la arqueóloga de los archivos. Y este es el nombre técnico, el nombre oficial para ese caos histórico del que hablábamos. Ese montón de cajas en un sótano, esos documentos que nadie sabe de dónde salieron, pues todo eso es un fondo acumulado. Y la misión de la TVD es precisamente meterle mano a eso. Mucha atención aquí, porque esta es probablemente una de las confusiones más típicas en un examen. Entender bien la diferencia entre TRD y TVD es fundamental. Así que vamos a desglosarlo para que no quede ni una sola duda. Es que, viendo esta tabla, la diferencia queda clarísima. La TRD es para planificar, para evitar el caos en el futuro con los documentos que generamos hoy. La TVD es para rescatar, para corregir el caos del pasado. Una trabaja con lo nuevo, la otra con lo viejo. Una previene, la otra cura. Son como el día y la noche. Y con un ejemplo práctico ya es que no hay pérdida. Imaginaos, encontramos unas cajas llenas de polvo con papeles de una oficina que cerró en los 80. ¿Qué herramienta usamos? La TVD, claro. Ahora caso contrario. Hoy se crea una dirección nueva que empieza a generar expedientes. ¿Qué hacemos? Le aplicamos su TRD para que todo nazca ya bien organizado. Bueno, y después de toda esta teoría, ¿cómo se come esto en el día a día? Vamos a ver cómo todo este conocimiento se convierte en tareas concretas para una secretaria o un secretario en la Contraloría. Y no hay lugar a interpretaciones. El propio manual de funciones lo dice bien claro.
negro sobre blanco. Aplicar el CCD, las TRD y las TVDs no es una sugerencia, es una función central del puesto, es una responsabilidad directa. Y al final, después de tanta teoría, de tantos principios y tantas tablas, el resultado tangible es este. Un expediente impecable, limpio, organizado, donde cada documento está en su sitio y se puede encontrar a la primera. Esto es el éxito. El flujo de trabajo diario es casi como un ritual de 3 pasos. Primero, llega el documento. Segundo, y aquí está el momento clave, toca hacer de detective. Con nuestras herramientas, el CCD y la TRD, identificamos a qué serie pertenece. Y tercero, lo archivamos en su expediente, en su sitio exacto. Y una vez que sabemos en qué carpeta va, ¿cómo lo metemos? Pues el método más habitual es el cronológico, que nos devuelve, fíjate qué curioso, al principio de orden original del que hablamos al principio. ¿Veis? Al final, todo está conectado. ¿Y por qué así? Pues porque esto garantiza que el expediente cuente una historia coherente. Un expediente es, en realidad, la historia de un trámite. Y para entenderla, hay que leerla desde el principio hasta el final, en el orden en que sucedieron las cosas. Así que, al final, la gran conclusión es que dominar estas reglas técnicas va mucho más allá de aprobar un examen. Es que es la base para casi todo lo demás. Sin una buena gestión documental, no puede haber una transparencia real, se pierde la memoria histórica y se dificulta el control del ciudadano sobre el Estado. Es, ni más ni menos, la columna vertebral de la rendición de cuentas. A ver, normalmente un diagnóstico médico es algo, digamos, bastante binario. Alguien se rompe un hueso, te hacen una radiografía, ves esa línea blanca dentada con una precisión matemática increíble y el profesional de la medicina simplemente señala la pantalla y dice, pues eso, ahí está el problema, ¿roto o no roto? Claro, es blanco o negro. Exacto. Pero si intentamos hacerle una radiografía a la memoria de una institución pública, bueno, la imagen suele ser un desastre borroso, la verdad. Un lío tremendo, sí. Nos encontramos ante un panorama de diagnóstico institucional que es, para ser totalmente honestos, bastante turbio. Hablamos de servidores colapsados, de información sin categorizar, anexos digitales perdidos por ahí en carpetas personales y kilómetros de estanterías llenas de cajas sin marcar. Madre mía, es que eso es lo que en la doctrina administrativa podríamos denominar un colapso total del sistema nervioso central de la entidad. Así de grave, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, sin las herramientas adecuadas, una institución pública no puede saber de qué padece. Básicamente porque literalmente es incapaz de recordar las decisiones que ha tomado ni, lo que es peor, los fundamentos legales de esas decisiones. Y precisamente por eso vamos a encender hoy esa máquina de rayos X en esta inmersión profunda. Vamos a analizar las reglas de juego exactas que separan a una administración transparente de lo que sería un caos absoluto. Un abordaje muy necesario. Sí, y para ello nos vamos a basar estrictamente en la normativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la famosa CNSC, y la Contraloría General de la República de Colombia, la CGR. Ajá. Nuestro objetivo hoy es destilar todo ese conocimiento técnico, esa teoría tan dura de la Ley 594 de 2000 y los manuales de procedimiento para quienes aspiran a dominar la gestión documental, y concretamente desde la plaza de secretaría en el nivel asistencial. Yo estoy segura de que esto va a despejar muchas dudas. Yo estoy convencido de ello. Y fíjate, resulta imperativo cambiar el paradigma sobre ese puesto en particular, porque históricamente, y de manera bastante errónea, se ha percibido el rol asistencial como un puesto pasivo. Ya, como alguien que solo sella papeles. Exacto, una simple aduana de papeles donde alguien, pues eso, sella y archiva mecánicamente sin pensar. Pero en la arquitectura del Estado, quien ocupa la secretaría es el primer eslabón de la seguridad jurídica. El primer filtro. Sí, así. Si el archivo falla en esa base, todo el proceso de auditoría posterior, o simplemente dar respuesta a un ciudadano, pues se desmorona por completo. Vale, vamos a analizar esto desde la base. Antes de aprender a organizar un solo folio impreso o un expediente electrónico, hay que entender qué material tenemos entre manos. Porque la Ley 594 de 2000 establece un concepto que suena muy, muy grandilocuente. Me refiero al archivo total. Un clásico, ¿sí? Claro, y a simple vista, alguien ajeno a la materia podría pensar que esto implica, no sé, habilitar una nave industrial enorme y guardar allí absolutamente todo, desde los contratos millonarios hasta los recibos de la máquina de café. Y ese es el primer error fatal, ¿eh? Es lo que conduce a los famosos embotellamientos burocráticos.
A ver, el concepto de archivo total no es espacial, es un concepto temporal e integral. Vale, a ver, explícame eso de temporal. Pues que hace referencia al ciclo vital del documento. O sea, los documentos nacen, digamos, y tienen una etapa de muchísima consulta en el archivo de gestión, que es la oficina productora. Donde se trabaja el día a día. Eso es. Luego, con el tiempo, su consulta disminuye, lógicamente, pero mantienen una vigencia legal o administrativa, por lo que se transfieren a lo que llamamos el archivo central. Vale, de gestión a central. Exacto. Y finalmente, pasan por un proceso de valoración para determinar su disposición final. Es decir, o se conservan permanentemente en un archivo histórico por su valor patrimonial y cultural. O van a la basura. Bueno, se procede a su eliminación legal, sí, dicho técnicamente. Ya. Pero claro, para que un documento sobreviva a esa travesía temporal sin perder su validez probatoria, por ejemplo, ante un tribunal, pues debe cumplir con 2 mandamientos absolutos que están consagrados en el artículo 11 de la Ley General de Archivos. Los pilares intocables. Exacto. El principio de procedencia y el principio de orden original. Y aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, a ver. A ver, el principio de procedencia dicta que cada documento debe quedarse en el fondo de la dependencia que lo produjo. O sea, no mezclamos recursos humanos con la dirección financiera. Claro, eso es de cajón. Parece de sentido común, sí. Pero el orden original me genera algunas dudas prácticas. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues a ver, la teoría dice que el orden original es como la caja negra de un avión, ¿no? Refleja la historia cronológica exacta de una actuación administrativa, paso a paso. Pero bajemos a la realidad del día a día en una oficina pública. Vale, bajemos a la trinchera. Llega un escrito oficial, lo que la normativa colombiana llama la radicación, y trae anexos con formatos imposibles. Un plano arquitectónico de 3 metros, por ejemplo, o una memoria USB con gigabytes de datos. Uf, el pan de cada día. Claro. Entonces, si la orden es mantener la secuencia física exacta del expediente, ¿qué hacemos? ¿Perforamos la memoria USB con una taladradora para meterla en las anillas del encuadernador? Hombre, espero que no. Ya. Pero si la sacamos de ahí y ponemos, no sé, una simple hoja de papel diciendo la memoria USB está guardada en el cajón, ¿no le estamos dando una especie de mapa del tesoro a alguien con malas intenciones para que haga desaparecer esa prueba física vital de cara a una auditoría? A ver, lo que planteas es súper interesante, porque es el clásico punto de fricción entre la teoría pura y la seguridad de la información. El porqué detrás del orden original es garantizar la integridad del expediente, o sea, demostrar cómo se concatenaron los hechos que llevaron a una decisión pública. Claro, contar la historia real. Eso es. Entonces, para resolver el problema de los formatos disímiles, como ese plano o la USB que comentas, sin vulnerar la seguridad, los manuales de la CGR estipulan el uso técnico de las hojas de referencia cruzada, concretamente en su anexo 4. Vale, las hojas de referencia cruzada. Exacto. Y te aseguro que no es un simple post-it que sirve de mapa para alterar pruebas. Entonces, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo para blindar el expediente? Porque suena un poco abstracto. A ver, te explico. La hoja de referencia cruzada es un formato oficial, totalmente reglado y foliado, que se inserta en el lugar cronológico exacto de la carpeta física. Actúa, digamos, como un puente probatorio. Un puente probatorio. Me gusta el término. Sí, porque documenta formalmente que el anexo, ya sea el plano o la memoria USB, existe, describe su contenido, sus características de seguridad y remite a su ubicación en un medio de almacenamiento especializado. Como una caja fuerte, por ejemplo. Exactamente. Una caja fuerte para medios magnéticos. Entonces fíjate, si alguien sustrae el CD de esa caja fuerte, la hoja de referencia cruzada que se quedó en el expediente principal demuestra sin lugar a dudas que el documento ha sido mutilado. O sea, deja rastro. Deja rastro legal. El expediente no pierde su unidad legal, independientemente de que, físicamente, sus componentes estén en soportes diferentes. Vale, o sea, la hoja de referencia cruzada no es una simple sugerencia de almacenamiento, es un testimonio real de la existencia de una prueba. Eso le da una dimensión completamente diferente al tema. Es una garantía jurídica, ni más ni menos. Qué interesante. Y bueno, hablando de atar los hechos en el tiempo, hay un hito que enciende, por así decirlo, el cronómetro de la administración. Me refiero a lo que conocemos como la radicación de comunicaciones oficiales. En España lo llamaríamos el registro oficial de entrada, pero el concepto subyacente de responsabilidad es idéntico.
Es un procedimiento absolutamente crítico. A ver, la radicación asigna un número consecutivo a las comunicaciones y, lo más importante, deja constancia inalterable de la fecha y hora de recepción. El sello de toda la vida, pero con validez legal. Exacto. Es el momento exacto en el que el Estado asume la carga jurídica de responder a una petición. Y aquí atención, porque hay una trampa clásica en los exámenes de méritos y a la vez un error muy común en la práctica diaria. La cuenta atrás legal, me refiero a los términos para emitir una respuesta, no empiezan a correr en el mismo momento en que se estampa el sello o se genera el ticket electrónico. Cuidado con esto, sí. La normativa establece claramente que los términos comienzan a contar a partir del día siguiente hábil de radicado el documento. Así es. Y esa demora, digamos, de 24 horas, tiene un fundamento de seguridad jurídica muy claro. Garantiza que la dependencia competente disponga de jornadas completas para el análisis y trámite del requerimiento. Claro, para no perder horas en el traslado interno, ¿no? Justo. Se trata de absorber los tiempos de distribución interna de la correspondencia, que, a ver, en entidades de la envergadura de la Contraloría pueden ser realmente complejos. Es fascinante ver cómo un pequeño detalle técnico de estos tiene tanto peso legal. Ahora, supongamos que ya dominamos los cimientos legales. El documento ha entrado, se ha radicado y el reloj avanza implacable. Tic-tac. Llega a la mesa de la persona encargada de la secretaría. Aquí nos topamos con dos verbos que, desde fuera, parecen sinónimos absolutos, pero que en la ciencia archivística son mundos completamente distintos. Clasificar y ordenar. Ojo, porque confundirlos es la receta perfecta para montar un desastre espectacular en una auditoría. A ver, desmiéntelo. Pues mira, la clasificación es una operación puramente intelectual. Consiste en identificar la naturaleza del documento y ubicarlo dentro de la estructura orgánico-funcional de la entidad. O sea, es dotar al documento de identidad institucional. Vale, saber qué es y de quién es. Eso es. Y por otro lado, la ordenación es una operación mecánica posterior. Una vez clasificado el documento y asignado a su grupo correspondiente, la ordenación establece la secuencia interna, generalmente cronológica, en la que esos documentos se van a colocar físicamente dentro de su carpeta. Espera, porque sobre esa ordenación cronológica física, hay una regla que resulta absolutamente contraintuitiva para cualquier persona que esté acostumbrada a usar el correo electrónico. Totalmente contraintuitiva. Claro, porque, a ver, en nuestra bandeja de entrada digital, lo más reciente siempre aparece arriba del todo, ¿verdad? Siempre. Sin embargo, la norma archivística para los expedientes físicos exige exactamente lo contrario. El documento con la fecha más antigua debe ser el primero que se ve al abrir la cubierta de la carpeta, como folio número 1, y el más reciente se coloca al final, al fondo. Yo me pregunto, ¿no es esto ralentizar un montón el trabajo de quien busca la última actuación de un caso? Pues plantea un contraste muy interesante con la inmediatez digital a la que estamos acostumbrados, sí, pero tiene una lógica aplastante si concebimos el expediente como una novela probatoria. Una novela probatoria. A ver. Piensa en esto. Cuando un juez o un auditor de la CGR revisa una investigación por un presunto detrimento patrimonial, no puede empezar a leer por las conclusiones. Necesita entender la génesis del problema. Leer el primer capítulo. Exacto. El expediente debe leerse de arriba hacia abajo, recreando paso a paso cómo se desarrolló todo el trámite administrativo. Poner el documento más reciente arriba rompería la cadena lógica de causa y efecto. Bueno, visto así tiene mucho sentido. Es un relato secuencial. Pero claro, para poder escribir ese relato, primero tenemos que saber a qué libro pertenece cada folio. Y ahí entra el gran protagonista de nuestro tema, el cuadro de clasificación documental, el famosísimo CCD, que básicamente, por resumir, es un esquema jerárquico. Es la espina dorsal de la gestión documental. Sin exagerar, el CCD mapea toda la institución y agrupa la documentación yendo de lo general a lo particular. Esto es fondo, sección, subsección, serie y subserie. Ya. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, vamos a ver, siendo pragmáticos, para alguien que asume la plaza de nivel asistencial, de repente llega a su primer día con una montaña de papeles en la mesa y el CCD parece un galimatías abstracto. Ya, intimida un poco al principio. Una lista interminable de códigos y jerarquías que, aparentemente, solo ralentiza el trabajo, porque no simplemente organizar los documentos por temas, como haría cualquier persona en el escritorio de su ordenador, creando carpetas que se llamen informes anuales o, no sé, cosas urgentes. Pues te digo por qué.
porque la administración pública no es un ordenador personal, trasciende a los individuos. Lo fascinante aquí es que lo que para una secretaria hoy es una carpeta lógica llamada informes, para su sucesor, dentro de 5 años, puede no significar absolutamente nada. O sea, depender del criterio de cada uno. Claro. La organización, por temas subjetivos, destruye la memoria institucional por completo. El CCED viene a eliminar esa subjetividad. Funciona, digamos, como un GPS con coordenadas exactas. ¿Podemos aterrizar ese concepto de GPS con un caso concreto de los manuales, para que quede claro? Por supuesto. A ver, supongamos que llega el acta de una visita de control fiscal. El CCED te indica que el fondo es la propia Contraloría General. Las secciones, por ejemplo, la Contraloría Delegada para el sector infraestructura. Vale, vamos estrechando el cerco. Exacto. Luego te marca la serie documental, que podría ser informes de auditoría. Y finalmente, la subserie específica. Al asignar este código único y universal dentro de la entidad, garantizas que cualquier funcionario que necesite consultar ese expediente, no sé, dentro de 10 años, sabrá exactamente cuál es la ruta de búsqueda. El CCD no ralentiza el trabajo para nada, lo que hace es estandarizar el lenguaje de toda la organización. Vale, te acepto la premisa. Tenemos un sistema robusto, clasificamos con la precisión matemática de ese CCD y ordenamos cronológicamente como un relato perfecto. Todo en orden. Pero incluso con el sistema perfecto, a ver, el tiempo es implacable. Las carpetas crecen, las estanterías de las oficinas de gestión se quedan sin espacio físico y de repente han pasado 20 años. Y tanto que pasan. Esos expedientes perfectamente estructurados son ahora historia antigua. ¿Cómo evita la administración convertirse en una especie de síndrome de Diógenes institucional? Pues mira, esa es una de las grandes crisis silenciosas de los estados modernos, la acumulación indiscriminada de papel. Y para gestionarla, intervienen 2 instrumentos de control de peso pesado, que, ojo, todo aspirante a la administración pública debe distinguir a la perfección. Tomad nota de esto. Sí. Me refiero a las tablas de retención documental, las TRD, y las tablas de valoración documental, las TVD. Aquí es donde se pone muy interesante. Y esto es material central en cualquier examen técnico, sin duda. Si utilizamos una analogía para entenderlo mejor, yo diría que la TRD funcionaría como el plan de mantenimiento preventivo de un edificio recién construido. Me gusta esa comparación. Claro, desde el día 1 establece las reglas de circulación. Te dice, este tipo de documentos se queda 3 años en esta oficina y luego pasa al archivo central. O bien, oye, este documento transitorio se elimina al cabo de 6 meses. Digamos que controla la producción documental en tiempo real para evitar que se forme el caos. Exactamente eso. La TRD es un instrumento de control activo. Se aplica a las series documentales producidas por la estructura orgánico-funcional que está vigente en la entidad. Lo del día a día. Eso es. Su objetivo es regular el tráfico del ciclo vital que mencionamos al principio, asegurando un flujo constante y superordenado hacia las siguientes fases de archivo, o, en su caso, hacia su destrucción legal. Vale, pero ahí veo una fisura. A ver, la TRD funciona para la documentación actual, para mantener la casa limpia. Pero, ¿qué pasa con el caos heredado del pasado? Ah, el famoso caos heredado. Digamos que, no sé, se hace una reforma en los sótanos de la sede central de la CGR y los obreros descubren una habitación sellada, llena de cajas de cartón apiladas, y resulta que pertenecen a una gerencia departamental que fue suprimida en la década de 1990. Suele pasar más de lo que parece, fíjate. Me lo imagino. Los documentos están revueltos, llenos de polvo, sin ningún orden aparente. Una TRD no puede regular el pasado, ¿verdad? Y es precisamente en ese escenario de desastre absoluto donde entra la tabla de valoración documental, la famosa TVD. Lo que describes es lo que técnicamente conocemos como fondos acumulados. Fondos acumulados, vale. Sí. Son conjuntos documentales inactivos, totalmente huérfanos, generados por dependencias que ya no existen y que en su día se almacenaron sin ningún tipo de criterio archivístico. Pues bien, la TVD es una herramienta de valoración retrospectiva. Es una especie de misión de rescate arqueológico. Qué buena imagen. Es que sirve exclusivamente para analizar ese caos, identificar que tiene valor secundario, ya sea histórico, científico o cultural, y determinar qué se puede destruir de forma segura y legal. Pero esto abre una caja de Pandora muy peligrosa, si lo piensas. ¿Por qué lo dices? Porque alguien tiene que tomar la decisión final, ya sea aplicando una TRD en el presente
o una TBD en un fondo acumulado, al final del camino hay 4 destinos posibles para un documento. Las famosas disposiciones finales que estudian los opositores. Conservación total, selección, microfilmación o digitalización y eliminación. Exacto. Entonces mi pregunta es, cuando se trata de la eliminación, es decir, de destruir documentación del Estado, ¿cómo sabemos que nos está encubriendo algo turbio? ¿Quién vigila que no se destruyan pruebas bajo la simple excusa del mantenimiento de archivos? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la transparencia, esa es la clave de bóveda de todo el sistema. Ningún funcionario, ni siquiera el más alto cargo directivo de la entidad, puede decidir unilateralmente triturar un solo documento. No es cosa del jefe de turno. Para nada. La eliminación no es una prerrogativa gerencial, es un proceso altamente reglado. Toda destrucción tiene que estar avalada y muy sustentada en las TRD o TBD que previamente, ojo, han sido aprobadas por el Comité Interno de Archivo de la entidad. Pasa por un comité. Y no solo eso, en muchos casos deben estar refrendadas por el propio Archivo General de la Nación. O sea, el proceso está auditado desde su concepción. No hay margen para la improvisación. Completamente auditado. Si un documento está marcado para eliminación en la tabla, es porque un equipo interdisciplinar ya determinó, hace años quizás, que su ciclo vital concluyó y que no posee valores secundarios que justifiquen su preservación permanente. Ya veo. Y aún así, fíjate, el acto físico de la eliminación debe quedar registrado en actas minuciosas. Destruir documentos al margen de este procedimiento legal no es una simple falta administrativa leve, es un delito grave contra el patrimonio documental público. Tela con eso. Lo cual nos devuelve a la inmensa responsabilidad del nivel asistencial que comentábamos al principio. La plaza de secretaría no solo requiere la habilidad de archivar rápido, sino la firmeza ética e intelectual para asegurar que todo este andamiaje normativo se cumpla rigurosamente en cada expediente. Es la primera línea de defensa de la legalidad, sin duda. Tiene sus raíces muy metidas en la cultura del papel. Cierto. Pero estamos presenciando una transición vertiginosa hacia el documento electrónico de archivo. Es el mayor desafío archivístico de nuestra era. Y fíjate, la Ley 59.4 de 2000, curiosamente, ya sentaba las bases para reconocer los equivalentes funcionales en entornos digitales, una visión muy adelantada. Exacto, pero pensemos en las implicaciones tecnológicas profundas de esto. A ver, un documento que nace electrónico genera sus propios metadatos automáticamente. Sí, su propia huella. Tiene marcas temporales incrustadas en el código. Ya no hace falta que una persona intercale físicamente hojas de referencia cruzada en una carpeta de cartón. Y esto me plantea una cuestión bastante provocativa. A ver, dispare. Si incorporamos tecnologías inmutables en la administración, no sé, como libros de contabilidad distribuidos, algoritmos de validación constante o incluso estructuras de blockchain institucional, llegará el momento en que el principio de orden original sea salvaguardado exclusivamente por cadenas de código matemático. Eso supondría una redefinición total del mecanismo probatorio. Es apasionante. A ver, el orden original, en un entorno de blockchain o mediante el uso riguroso de funciones hash criptográficas, dejaría de ser una secuencia espacial o táctil. Ya no ordenaríamos papeles uno encima del otro. Para nada. Pasaría a convertirse en una cadena lógica de datos temporalmente sellada e imposible de alterar sin corromper toda la estructura del bloque. La integridad del expediente ya no dependería de unas anillas de carpeta física, sino de un algoritmo de consenso. Y si el algoritmo asume la carga pesada de garantizar que un documento no sea alterado ni reordenado maliciosamente, ¿cómo evoluciona entonces la plaza de secretaría? ¿Esa es la gran pregunta? Claro. Si el sistema clasifica automáticamente, por medio del procesamiento del lenguaje natural, y el CCD se integra directamente en el propio código del gestor documental, ¿qué papel le queda a quien gestiona la información en ese nivel asistencial? Pues mira, yo creo que lejos de desaparecer, el rol se sofistica exponencialmente. La persona en el nivel asistencial ya no será evaluada por su capacidad de ordenar papeles cronológicamente o perforar folios con precisión. Eso quedará obsoleto. Exacto. Se transformará en un especialista técnico, una especie de auditor de metadatos de primera línea. Su función será vigilar la correcta asignación de tipologías documentales en el sistema y verificar que la metadata capturada por los automatismos refleje fielmente el contexto real del trámite administrativo. O sea, supervisar a la máquina. Eso es. Y gestionar las excepciones que las inteligencias artificiales o las reglas de negocio no puedan resolver por sí solas.
Básicamente, evolucionaría de ser quien custodia el contenente físico, la carpeta de toda la vida, a ser quien audita la integridad de la arquitectura de la información misma. Exactamente. El contenedor cambia radicalmente, pasamos del cartón a servidor en la nube, pero la doctrina archivística y la exigencia de transparencia del servicio civil permanecen absolutamente intactas. Es una reflexión que, la verdad, da mucho vértigo, pero que resulta apasionante de cara al futuro de la administración pública. Totalmente de acuerdo. Y retomando nuestro punto de partida, resulta que al aplicar los principios fundamentales del archivo, ya sea mediante rigurosas tablas de retención en el presente o sofisticadas tablas de valoración para rescatar el pasado, esas aguas fangosas diagnósticas de las instituciones de las que hablábamos al principio comienzan a aclararse. Se disipa el lodo y emerge la evidencia, por fin. De repente, la máquina de rayos X funciona a la perfección. La administración adquiere una precisión quirúrgica y el Estado obtiene por fin una radiografía nítida de sus propias decisiones, garantizando así el derecho a la memoria y a la verdad técnica. Y a la transparencia, que es lo más importante. Solo aprobar un examen de méritos para la CNSC o la CGR, sino dominar las riendas operativas de la transparencia pública. Y bueno, con esto cerramos nuestra inmersión profunda por hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima.